¿Existe Dios? Esa es la gran pregunta que a lo largo de muchos años muchos hombres se han preguntado y han surgido muchísimas cuestiones, muchos cuestionamientos y muchos han intentado dar respuesta a esa gran pregunta. ¿Existe Dios? Y se ha tratado de responder desde la filosofía, específicamente desde la metafísica, desde las ciencias, eh, y siempre como que se encuentra un tropiezo en la respuesta de si existe Dios, dado que desde el punto de vista científico se parte de algo que no es demostrable, que no puede medirse, que no puede calcularse, cómo demostrar aquello que escapa incluso hasta de nuestra conciencia, según considera el anocticismo. ¿Cómo comprendemos aquello que escapa de los límites de nuestra mente? Estaba yo mirando a Carlos Blanco, que están muy virales por ahí en YouTube, sus videos de cuando era niño. Es una persona joven aún que tiene una gran capacidad. Le llamaban el niño superdotado, el niño genio. Y ciertamente creo que Carlos Blanco es una de las mentes brillantes del siglo XXI. Veía una entrevista de él donde él decía que se considera agnóstico. El agnosticismo es una corriente filosófica que asume la postura de no creer, ni de no afirmar, ni negar, es decir, de no afirmar que existe o que no existe, en este caso, Dios, lo divino, específicamente las cosas relacionadas con lo divino, porque las consideran inalcanzable e inaccesible a los límites de la conciencia humana, al entendimiento humano. Es como esto se escapa de nuestro conocimiento, se escapa del entendimiento de la mente humana y por lo tanto ni lo afirmamos ni lo negamos. Y resulta que no se debe confundir el agnosticismo con el ateísmo, claro que no, pero en el caso de Carlos Blanco, que estaba viendo sus videos, de niño se mostraba un poco más creyente y hablaba de la necesidad del hombre de creer en algo o de creer en alguien, de esa necesidad de la fe y de la importancia que tiene la fe. Sin embargo, Carlos Blanco en el presente, que considero, como ya dije, es una de las mentes brillantes del siglo XXI, un gran pensador, un gran científico, así lo considero, y que ha hecho estudios y aportaciones bastante impresionantes sobre el gran problema de la mente-cerebro, alma-cuerpo, el gran problema de la conciencia, y al parecer parte en gran medida de esto porque la idea de Dios al parecer es una idea bastante subjetiva, bastante vaga desde un punto de vista científico, pero que también desde un punto de vista filosófico está dentro de esos grandes temas de la metafísica, el ser, el alma, conciencia, existe Dios, no existe, y de alguna manera estos temas son considerados o estas ideas son consideradas algo vagas desde el punto de vista axiomático, desde el punto de vista demostrativo de la ciencia. Ahora, cuando uno analiza las respuestas o las demostraciones de la existencia de Dios de Agustín de Hipona, de René Descartes, que remiten a la idea de que nuestra mente humana, nuestra conciencia, maneja conceptos o maneja ideas. Agustín de Hipona le llama esas ideas eternas, y vemos en René Descartes una línea paralela de alguna manera que le llama a René Descartes la idea del infinito o la idea en sí de Dios, y ellos entienden de alguna manera que estas ideas que son consecuencia, que son efecto o consecuencia, tienen que tener una causa fuera de lo natural, fuera del ser humano,
de la conciencia humana, porque la conciencia humana es finita, es limitada, y si tiene como consecuencia, si hay un efecto en la mente humana, valga la redundancia, de la idea de un infinito, de la idea de un Dios perfecto, es porque hay una causa que debe ser proporcional a ese efecto, a esa idea del infinito, a esa idea de la eternidad, a esa idea de perfección. Pero el hombre es finito, el hombre no es perfecto, y por lo tanto esa causa no está en el hombre, esa causa está fuera del hombre, y en consecuencia esa causa debe estar en Dios. Por consecuencia, existe Dios. Entonces, de alguna manera, esta demostración se ve vaga por gente, digamos, como Carlos Blanco, como otros grandes pensadores del siglo XXI, y pudiéramos decir, ok, pero si en el caso de él y en el caso de muchos pensadores que son agnósticos, que consideran que no afirman ni niegan la existencia de Dios porque entienden que está fuera de los límites de la conciencia humana, ¿por qué entonces no nos preguntamos, por qué no analizamos? ¿Y no será que esto en sí viene siendo una prueba de la existencia de Dios, remitiéndonos, llegando, aterrizando de alguna manera el pensamiento de Agustín de Hipona, el pensamiento de René Descartes? ¿Por qué razón? Pero si la mente, si hay algo o si hay un concepto, esa idea del infinito, esa idea de Dios que desde el agnosticismo se considera inalcanzable, inaccesible, pero ¿por qué es inalcanzable, inaccesible? ¿Será que existe algo que es precisamente inalcanzable, inaccesible? Pues yo creo que sí. O sea, de alguna manera, ¿por qué no pensamos y decimos, bueno, pero si existe eso que es inalcanzable, inaccesible a la mente humana, ¿por qué la mente humana lo procesa? De alguna manera, ¿por qué la mente humana intenta responder a ello? ¿Por qué la mente humana de alguna manera tiene esa conciencia de ese ser? O sea, si vemos como en el caso de algunos pensadores y en el caso del mismo, de ver a Dios como la idea del absoluto y por lo tanto un ente que es creación del cerebro, que es un asunto neurobiológico, que es un asunto neuropsicológico. Si es así, ¿por qué a lo largo de toda la historia de la humanidad los hombres se han planteado la pregunta, ¿existe Dios? ¿Por qué a lo largo de toda la historia de la humanidad ha estado latente, inherente en el ser humano y de alguna manera inexorable, irrenunciable, esa idea, esa inquietud del buscar la respuesta a esa gran pregunta? ¿Existe Dios? Entonces, ¿por qué existe en el ser humano la constante preocupación por ese ser superior, por ese ser perfecto? Entonces, creo que nosotros deberíamos pensar, por alguna razón, nuestra mente, y esto da mucho que pensar sobre la base de las demostraciones de Agustín de Hipona y de René Descartes, sobre que no es casualidad entonces que en nuestra mente haya esa idea de ese ser perfecto, de ese ser infinito, de ese ser superior. ¿Y por qué no lo alcanza entonces a comprender nuestra mente? Si nuestra mente ha logrado tantas cosas y el conocimiento humano ha logrado introducirse en campos excepcionales de la ciencia, tan solo pensar en la física cuántica, tan solo pensar en los grandes avances en la cristografía, tantos avances en las matemáticas, en la ciencia en general. ¿Por qué no llega el hombre entonces a una respuesta exacta de Dios? ¿No será precisamente porque Él es un ser supremo que es incomprensible a la mente humana?
y por tanto el propio hecho de no llegar a comprenderlo se convierte en una respuesta que sí Él existe a su propia existencia. Y creo que también en esa gran pregunta de si existe Dios, el ser humano también debería mirar un poquito más afuera de su conciencia, o para los dualistas, ¿verdad? Los que entienden que existe en el ser humano la convergencia, alma, espíritu, o cuerpo, alma, o digamos que mirar un poco más allá de nuestras neuronas y mirar al mundo exterior, que era el principal argumento de Agustín de Hipona, la creación, la grandeza de Dios. ¿Por qué no miramos también un poco más afuera a lo que nuestros ojos pueden percibir, mirándolo desde el punto de vista de aquellos que entienden que la verdad de la conciencia, cualquier verdad de la conciencia procese subjetiva, mirando entonces a lo concreto, aquello que pueden percibir nuestros sentidos, a la creación misma? Y que era el argumento número uno de San Agustín de Hipona, de que el poder de Dios, su creación, habla y testifica de su existencia. De acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 2, capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que podemos observar, lo que podemos ver, como decía Agustín de Hipona, y como han sostenido muchos científicos a lo largo de la historia, hay una perfección matemática, una exactitud en el universo. ¿No será esto que se refiere Romanos capítulo 1, versículo 20? Que su eterno poder y deidad deben ser entendidas por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas. O sea, ¿no será que podemos también mirar un poquito más afuera y ver el universo en sí, la creación, y poder decir, tiene que haber un ser, tiene porque sí, que haber un ser superior que haya creado todo y calculado todo para que existiese el universo con la exactitud con la que existe hoy? O sea, tendríamos que ver y esas ideas también que están contenidas dentro de lo que llamó Agustín de Hipona ideas eternas, esas ideas matemáticas en el universo, son producto de qué, de dónde vienen. Entonces creo que también deberíamos mirar un poco más afuera con respecto en ese buscar y no enclausurarnos solamente en hacia adentro, porque digamos que podemos encontrar muchas subjetividades cuando miramos hacia adentro de nuestra conciencia, que es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las ideas postmodernas que tenemos ahora y que Agustín Laje, de hecho, combaten la batalla cultural cuando vemos a personas que quieren crear la realidad a partir de lo que tienen en su mente y no a partir de lo que ya existe, de lo concreto. Y tomando esa analogía de ahí, ¿no será también suficiente la creación, como acabamos de decir, lo que observamos, para nosotros poder entender la verdad de un creador detrás de todo el universo?